Gálatas capítulo 1, versículo 6. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados. Si alguien les predica otra buena noticia, que le caiga la maldición de Dios. Existen dos evangelios que están circulando al mismo tiempo. Uno de ellos es el verdadero, el otro es el del diablo. Nadie debería sorprenderse, porque el diablo es un imitador consumado. Si Dios tiene un evangelio, él también lo tiene. Y es difícil identificar el evangelio de imitación. ¿Por qué? Porque es muy parecido al evangelio verdadero. Además, se predica en un lugar donde debería predicarse el evangelio verdadero. Y se predica por personas que dicen ser ministros de Dios. Entonces te confunde. Es difícil identificar cuál es el evangelio verdadero y cuál es el falso. Y entonces, ¿qué posibilidades tenemos, pastor? La única posibilidad es distinguirlo por su contenido. El evangelio del diablo enseña que el hombre crea su propio Dios. ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios? El conflicto a resolver no es simplemente un juego de palabras inocentes, hermano. Porque si Dios creó al hombre, el hombre le debe fidelidad y obediencia. Pero si el hombre tiene la oportunidad de crear su propio Dios, entonces Dios está al servicio del hombre. El verdadero evangelio enseña, el evangelio puro del Señor, enseña que el centro de la relación entre Dios y el hombre es Dios. En cambio, el pseudo evangelio del diablo enseña que el centro de la relación entre Dios y el hombre es el hombre. Mira la actitud de las personas a tu alrededor. Escucha aún las oraciones de los cristianos y vas a ver qué clase de evangelio se está predicando y qué clase de evangelio estamos aprendiendo. Hemos aprendido a consumir a Dios. Concebimos a Dios como un proveedor de servicios, Dios a disposición del hombre. ¿Qué es lo que te falta, hermano? Dios tiene la obligación de concedértelo. Dios va a cumplir todos tus sueños, va a satisfacer todos tus deseos. Él es el responsable de tu felicidad o de tu infelicidad. Dios está al servicio del hombre. Es la enseñanza del pseudo evangelio del diablo. Hubo un momento de debilidad en la vida del padre de la fe, Abraham, que creyó a este evangelio falso. Y lo hizo responsable descaradamente, lo hizo responsable de su infelicidad.
Un día le dijo: tú, a Dios, no me has dado descendientes propios. Su esposa leía y creía el mismo evangelio. El evangelio del diablo dice: el Señor me ha hecho estéril. Dios tiene la culpa de nuestra infelicidad. Si nosotros no tenemos hijos, la culpa es de Dios. Dios es el responsable. Él me impide ser madre. Es el evangelio que hoy se está predicando. Dios al servicio del hombre. No importa cómo viva el hombre, Dios tiene la obligación de cumplir su sueño. Dios tiene la obligación de satisfacer sus deseos y sus caprichos, porque para eso existe Dios. Vez pasada me contaron la historia. Caminantes nuestros que salieron a evangelizar en una ciudad cercana, me contaron de un hombre en silla de ruedas, postrado, despotricando, vomitando cochinadas acerca de Dios, enojado con Dios, haciendo a Dios responsable de su enfermedad. Había vivido la vida dándole la espalda a Dios, viviendo una vida licenciosa, una vida lujuriosa, fuera de los límites morales, pero aún así hacía responsable a Dios de su enfermedad. ¿Por qué? Porque había creído un evangelio que había comprado en oferta, un evangelio cuyo Dios le garantizaba éxito, felicidad y salud a cualquier precio. Había comprado un evangelio falso, había comprado un evangelio en oferta. El evangelio que había comprado, Dios estaba al servicio del hombre, y ahora en la vejez, aunque toda la vida le había dado la espalda a Dios, ahora hacía responsable a Dios por su infelicidad. El verdadero evangelio declara que Dios no existe para satisfacer nuestros deseos caprichosos. Dios no es un proveedor de servicio, no es un kiosco al que nosotros recurrimos cuando nos falta algo. Dios es Rey, Dios es Señor, y Él merece adoración, merece lealtad, merece fidelidad y merece obediencia de aquellos que hemos sido creados por Dios. Aleluya, aleluya. El apóstol Pablo lo entendió el mismo día en que se convirtió. Nosotros llevamos 30 años y no lo entendemos. El día en que él se convirtió y se encontró con Dios, Pablo le dijo a Dios: ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, tú eres el Rey y yo soy tu esclavo. Tú eres el Señor y yo soy tu siervo. Tú eres el que manda y yo soy el que obedezco. Hermano, Dios es Rey, el Rey de Reyes, el Señor del universo, que merece sumisión, merece obediencia. Una imagen utilitaria de Dios es contraria al verdadero evangelio. En segundo lugar, el evangelio del diablo promete bendiciones sin obediencia, comodidad sin sacrificio y felicidad sin arrepentimiento. ¿Quién no quiere un evangelio así? Hasta los creyentes se sienten tentados, inclinados con esta clase de buenas noticias. Pero este es un evangelio light. Un evangelio light que promueve cristianos light, flojitos espiritualmente.
Es muy atractivo este pseudo evangelio, el evangelio del diablo, que promete bendiciones sin obediencia, comodidad sin sacrificio y felicidad sin arrepentimiento. Es atractivo, pastor, sí, pero te lleva al infierno. Es atractivo, ¿y sabes por qué? Porque está centrado pura y exclusivamente en las promesas, en las grandiosas promesas de Dios, pero pasa por alto los requerimientos del sacrificio, lealtad y obediencia. ¿Quién no quiere un evangelio así? Por supuesto, este evangelio light, descafeinado, no tiene el poder para transformar a las personas. Solo acaricia el ego de la gente. Y los ministros de la palabra del Señor hemos contribuido a la proliferación de esta mentira, de este pseudo evangelio. Mensajes aguachentos, púlpitos donde ya no se escucha la palabra santidad, pecado, integridad. Demasiado show, demasiado entretenimiento evangélico, hermanos. Muchas monerías en el púlpito y ministros que creen que de esa manera van a atraer a las personas hacia Cristo. Probablemente atraigan a algunas personas por un tiempo, pero después, hermano, cuando ese Dios, entre comillas, que predican no supla las bendiciones que promete, la gente huirá despavorida, sintiéndose defraudada, porque le vendieron un Dios a su servicio y ahora Dios no está a su servicio ni para satisfacer sus caprichos, y ahora entonces ellos se sienten defraudados y se van de la iglesia vacunados contra Dios. El verdadero evangelio es diferente. El verdadero evangelio confronta a las personas con la santidad de Dios, les hace ver lo arruinado que estamos, pero también nos indica, nos ofrece un cambio radical mediante la operación del Espíritu Santo. Es cierto que Dios es bueno, es cierto que Dios es generoso, pero no a cualquier precio, hermanos. La bendición sin obediencia no es posible. Omitamos el humo y busquemos definitivamente la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestros hogares y en nuestras iglesias. Dale gloria al Señor, dale gloria. Jesús no vino para mejorar nuestra egoísta vida pecaminosa, vino para matarla. No vino para mejorar nuestra vieja naturaleza, vino a aniquilarla, a destruirla, a matarla, a implantar una nueva naturaleza, una naturaleza de Dios en nuestros corazones. Dice Pablo en Romanos, nuestra vieja naturaleza, amante del pecado, ya fue, quedó sepultada. Se nos concedió su maravillosa nueva vida para que la disfrutáramos. Entonces el verdadero evangelio ofrece un cambio radical mediante la operación del Espíritu Santo. El verdadero evangelio promete una naturaleza nueva. Y para esa nueva naturaleza, para que sea implantada en nuestros corazones, necesitamos hacer de Dios, hacer de Jesucristo el Señor y Salvador de nuestra vida. De esa manera la nueva naturaleza de Dios queda impregnada en nuestra vida, en nuestro corazón. Dice Juan, a todos los que lo recibieron a Jesucristo en sus corazones, a los que creen en su nombre, a ellos se les concedió el poder de convertirse ¿en qué? En hijos de Dios, los que
creyeron, los que aceptaron a Cristo, son los que nacieron de nuevo. Así que el verdadero evangelio no acaricia nuestra vieja naturaleza. Acariciar y mimar nuestra vieja naturaleza suena mejor que matarla. El evangelio que promete placer, comodidad, libertad, control y riqueza se vende más rápido que aquel que demanda disciplina, sacrificio, arrepentimiento, confesión y servicio. Pero el primero te lleva al infierno y el segundo te lleva al cielo. ¿Con qué evangelio te quedas? ¿Con el light, con el descafeinado, que promete bendición sin sacrificio? ¿Felicidad sin obediencia? ¿O con el verdadero evangelio que demanda fidelidad, lealtad, sumisión, entrega, obediencia y servicio, pero te lleva al cielo? En tercer lugar, el evangelio del diablo promete bendiciones sin costo, regalado, a precio de ganga. El evangelio descafeinado nunca hace mención del pecado. Hermano pastor, no hay que preocupar a la gente con ese asunto religioso del pecado. Eso es cosa del pasado. El evangelio light, pseudo evangelio del diablo, enseña más bien un revoltijo moral, donde todo es relativo y al final todo está permitido. Y entonces tenemos iglesias cuya brújula moral está desorientada. Y tenemos líderes y pastores sin santidad. Y tenemos creyentes sin poder y sin influencia en esta sociedad. Porque han comprado un evangelio en oferta. Han comprado un evangelio donde les dice que la bendición está garantizada sin importar cómo vivamos. ¿Compraste ese evangelio? Acá no te lo vendieron. Lo compraste en otro lugar. El verdadero evangelio nos confronta con un Dios que exige santidad y obediencia a cambio de presencia y bendición. El verdadero evangelio te dice que sí vamos a ser bendecidos y sí vamos a disfrutar de la presencia de Dios, pero no a cualquier precio, hermanos. La bendición y la presencia de Dios se logra mediante nuestra obediencia, mediante nuestra lealtad, mediante nuestro servicio y mediante nuestra fidelidad al Dios que nos creó. Dale gloria al Señor, dale gloria. No te quedes con la mitad del evangelio, porque la mitad del evangelio no es nada de evangelio. El evangelio que promete bendiciones sin importar cómo vivamos es del diablo, porque el diablo lo predicó por primera vez en el Edén. Le dijo a Eva que una vida vivida en desobediencia es mejor que una vida vivida en obediencia. Y Eva compró. Y luego se lo regaló al esposo. Cuidado, cuidado, no subestimemos el poder de la desobediencia, pues la Biblia dice que la paga que deja el pecado es la muerte. El pecado es el peor negocio de la vida. El pecado arruina nuestra relación con Dios. El pecado aleja a Dios de nuestra vida y de nuestra familia. Y el pecado aleja la bendición de Dios. Por donde lo mires, el pecado es el peor negocio de la vida. Aléjate, aléjate del pecado, hermano. Y ora para que nosotros los pastores vivamos bien lejitos del pecado y de la desobediencia, del engaño de Satanás, de esa jaula. No creas la mentira del diablo de que una vida vivida en desobediencia es mejor que una vida vivida en obediencia. Aprendamos de esta gente. La Biblia dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. Aprendamos del dolor ajeno, del error ajeno.
¿Qué clase de evangelio predicó Jesús? ¿Uno dirigido a satisfacer las demandas egoístas de la gente? No. Jesús no adecuaba el mensaje pensando en el auditorio, en la audiencia. Sus demandas eran altas, aunque a la gente no le gustara. Jesús no calculaba las consecuencias antes de decir la verdad. No adecuaba el mensaje para que la gente se sintiera cómoda. Las expectativas eran altas, aunque a la gente no le gustara. Veamos un ejemplo. ¿Te acuerdas la ocasión en la que decidieron hacerlo rey? Sí, pastor. Fue después que multiplicó los panes y los peces. Acertaste. La gente dijo, acá hay alimentación gratis, acá hay felicidad y comodidad, vamos a hacerlo rey. Entonces Jesús se da cuenta del peligro. Esta gente está empezando a creer un evangelio diferente, un evangelio en el que Dios está al servicio del hombre. Entonces, para aclarar los tantos, al día siguiente Jesús les dice: ustedes deben comer el cuerpo del Hijo del Hombre y beber su sangre. Si no lo hacen, no tendrán la verdadera vida dentro de ustedes. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Al día siguiente Jesús se apareció y les dijo: hermanos, ustedes quieren la vida eterna, quieren las bendiciones celestiales, entonces van a tener que identificarse con mi sufrimiento y con mi muerte. Lo que Jesús hacía es pedirle, demandaba fidelidad, lealtad, exigencia. La gente aceptó o no los requerimientos de Jesús para la vida eterna. Ni loco, hermano. Ese evangelio no es atractivo. El evangelio del día de ayer, que prometía alimentación gratis, comodidad y felicidad, ese sí, ese dame, compro. Pero el evangelio del día siguiente, donde Jesús demandaba obediencia, sacrificio y fidelidad, ese no es tentador, no es atractivo, ese no lo quiero. Entonces, como la gente no aceptó las demandas de Jesús, dice la Biblia, desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús por los panes y los peces lo dejaron y ya no andaban con él. No queremos ese evangelio, el evangelio verdadero que demanda lealtad, fidelidad, entrega, sacrificio. No. Nosotros queremos ese evangelio light, ese evangelio donde promete bendiciones. Pero hay iglesias y hay líderes y hay pastores que prometen bendiciones y abren la Biblia y están centrados en una promesa bíblica y entonces prometen bendiciones sin importar cómo vivamos. No es el evangelio verdadero, no compre. Y si ya compraste, no lo compraste acá. El evangelio descafeinado que promete alimento gratis es tentador, pero te lleva al infierno. Pero el evangelio que demanda sacrificio y obediencia te conduce al cielo. El evangelio light hubiera resuelto la situación rebajando las demandas para que la gente no se vaya. ¡Ve, Jesús, la gente se te va! Vamos a rebajar un poco las exigencias. De ninguna manera. Él las mantuvo extremadamente altas, increíblemente altas, sin importar si la gente la aceptaba o no. Estas son las demandas. El que quiera vida eterna tiene que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Tiene que identificarse con mi sufrimiento y con mi muerte. Tiene que haber lealtad, sacrificio, servicio y obediencia. Esas son las condiciones. ¿Cuál quieres? El que promete bendiciones sin sacrificio. El que promete que vamos a tener una vida placentera, éxito, el que compró esta persona postrada. Un evangelio cuyo Dios le garantizaba salud, felicidad y éxito, sin importar cómo vivamos. Ese te conduce al infierno. Es tentador, es hermoso, porque uno puede vivir como quiere y total la bendición está garantizada. No está garantizada. Te vendieron algo que es falso. O el verdadero evangelio, este que predicaba Jesús. 2 evangelios circulando. ¿Cómo lo conocemos? Por el contenido. El evangelio verdadero, en el evangelio verdadero, Dios es el creador del hombre y el hombre le debe obediencia. En el evangelio falso,
El hombre crea su propio Dios y Dios está a su servicio. Es un kiosco. Vení, ¿qué necesitas? Vamos al kiosco. Y cuidadito, que el Señor no te dé el hijo que está buscando y la camioneta que está necesitando y queriendo. Y cuidadito, hermano, porque me ofendo con Dios y me voy. ¿Qué clase de evangelio estamos creyendo? ¿Cuál queremos? ¿El verdadero o el falso? El pseudo evangelio. El otro está barato, ¿viste? Como las cosas truchas que te vende. Trucha, barato, pero no sirve para nada. Así es el evangelio del diablo. Light, descafeinado. No sirve para nada. Mejor dicho, sirve para llevarte al infierno. No caigamos en el engaño de Satanás.